Nunca imaginé que pagar las compras de una anciana en el supermercado cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Máximo Marín Santana. Tengo 40 años, soy mecánico. Y ese día, con mi overol sucio de grasa, fui humillado frente a decenas de personas por un acto de bondad. Me llamaron fracasado, indigente, aprovechado, pero lo que nadie sabía, no, lo que ni yo mismo sabía, era que esa anciana guardaba un secreto de hace 45 años que conectaba nuestras familias, y que su nieta, la mujer que presenció mi humillación con lágrimas en los ojos, se convertiría en el amor de mi vida. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Como cada día desde hace 10 años, mi mano se extendió automáticamente para apagarlo, y mis ojos se abrieron mirando el techo agrietado de mi pequeño departamento en la colonia agrícola oriental. Otro día, otra jornada idéntica a la anterior, otra batalla solitaria contra el silencio que me acompañaba cada mañana. Me llamo Máximo Marín Santana. Tengo 40 años, soy mecánico, y estoy completamente solo en este mundo. No siempre fue así. Hubo un tiempo, hace ya una década, cuando este departamento estaba lleno de risas, cuando el aroma del café recién hecho me despertaba en lugar de un despertador frío, cuando los brazos de Laura me rodeaban y me decían que todo estaría bien. Pero eso fue hace 10 años, antes del accidente, antes de que un camión borracho cruzara el semáforo en rojo y me arrebatara a la única persona que me había amado de verdad. Laura Jiménez, mi esposa, mi compañera, mi razón de vivir, se fue un martes lluvioso de enero, dejándome con un departamento vacío, una deuda hospitalaria que tardé 5 años en pagar y un corazón tan destrozado que ya ni siquiera dolía. Solo estaba entumecido. No tuvimos hijos, no hubo tiempo. Llevábamos solo 3 años casados cuando murió. 25 años ella, 30 yo. Demasiado jóvenes para que la muerte nos separara. Pero la muerte no respeta calendarios, ni sueños, ni promesas de amor eterno. Me levanté de la cama con el cuerpo adolorido. 40 años no son muchos, pero cuando trabajas 14 horas al día bajo los autos, levantando motores, agachándote, estirándote, cada año se siente como 2. Mis manos estaban callosas, mis nudillos marcados por pequeñas cicatrices de herramientas que resbalaron o metal caliente que quemó. Manos de trabajador, manos honestas, manos que ya no tenían a quien acariciar. Me duché con agua tibia, porque el calentador llevaba 6 meses descompuesto y no tenía dinero para arreglarlo. Irónico para un mecánico, lo sé, pero una cosa es reparar autos y otra muy distinta es la plomería. Me vestí con mi overol azul marino, el mismo que uso todos los días. Está manchado de grasa permanente, con parches en las rodillas y el logo de mi taller bordado en el pecho: Taller Marín, servicio honesto. Bajé las escaleras del edificio de 3 pisos donde vivía. Pasé junto a la puerta de doña Carmen, mi vecina de 70 años que siempre me saludaba con cariño. Pasé junto al departamento de los García, una familia joven con 2 niños ruidosos que llenaban el edificio de vida. Pasé junto al de don Roberto, el jubilado que se la pasaba viendo televisión todo el día. Todos tenían a alguien, todos pertenecían a algo. Yo solo tenía mi taller, y ese taller era mi refugio, mi santuario, el único lugar donde tenía sentido, donde los problemas eran motores descompuestos que podía reparar con mis manos, no corazones rotos que ninguna herramienta podía arreglar. Abrí la cortina metálica a las 6 de la mañana en punto. El sol apenas comenzaba a salir sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban con el gris del concreto y el smog. Mi taller era pequeño, 2 elevadores hidráulicos, un banco de trabajo lleno de herramientas organizadas con precisión militar, un compresor de aire viejo pero funcional y pósters descoloridos de modelos de autos en las paredes. 3 autos me esperaban: una camioneta Nissan del 98 con problemas de suspensión, un Tsuru 2005 con el motor haciendo un ruido metálico que indicaba problemas en las bielas, y un Jetta 2012 al que había que cambiar los frenos completamente. Trabajo para toda la semana sí lo hacía solo, que era como siempre lo hacía. Solía tener un ayudante, un chavo de 20 años llamado Tomás,
que tenía hambre de aprender, pero se fue hace 6 meses cuando le ofrecieron un trabajo en un taller más grande con mejor sueldo. No lo culpé. Yo mismo le dije que aceptara. ¿Qué futuro podía ofrecerle un hombre de 40 años con un taller que apenas generaba para sobrevivir? Me puse a trabajar en la camioneta Nissan, diagnóstico, amortiguadores muertos, balatas delanteras gastadas, brazos de suspensión con juego excesivo, trabajo básico pero laborioso. Me metí debajo del vehículo con mi diablito, sintiendo el frío del metal contra mi espalda. Ahí abajo, en la penumbra, rodeado del olor a aceite y metal, me sentía seguro, me sentía útil, me sentía menos solo. Las horas pasaron, 9 de la mañana, 10, 11, mediodía. No paré para comer, solo tomé agua cuando la sed se volvió insoportable. La radio vieja que tenía en el taller transmitía música de los 80, canciones que Laura amaba. Más allá del sol de la maldita vecindad, sonaba cuando finalmente terminé con los amortiguadores, 1 de la tarde, 2, 3. Comencé con el Tsuru. El motor era un desastre. Quien había sido el mecánico anterior no tenía idea de lo que hacía. Cambios de aceite retrasados, filtros nunca reemplazados, mantenimiento ignorado. Este motor iba a morir pronto, sin importar lo que yo hiciera. Pero podía darle 6 meses más de vida si trabajaba duro. 4 de la tarde, 5, 5:30. Mi estómago rugía de hambre, mis manos estaban negras de grasa, mi overol parecía un mapa de manchas de aceite, mi espalda me mataba. Pero había logrado avanzar significativamente. Decidí cerrar a las 6, era jueves. Necesitaba hacer las compras de la semana, tortillas, frijoles, arroz, huevos, tal vez algunas latas de atún, lo básico, lo necesario para un hombre solo que come para sobrevivir, no para disfrutar. Me lavé las manos en el lavabo del taller, tallando con jabón industrial que prometía quitar la grasa, pero que nunca cumplía del todo. Mis uñas seguían con líneas negras debajo, mis nudillos manchados. Era imposible estar completamente limpio cuando trabajabas con motores. La grasa se volvía parte de tu piel. Cerré la cortina metálica con un estruendo que resonó en la calle vacía. Caminé 3 cuadras hasta el Superama del barrio. Era un supermercado de cadena que intentaba verse elegante, pero que todos sabíamos era el lugar donde la clase trabajadora hacía sus compras. Estaba ubicado en la esquina de una avenida principal, con su letrero luminoso verde y blanco prometiendo precios bajos todos los días. Entré todavía con mi overol sucio. Algunas personas me miraron. Una señora bien vestida arrugó la nariz y se alejó como si mi olor a taller pudiera contaminarla. Un par de adolescentes se rieron al verme. Estaba acostumbrado. Invisible para algunos, repulsivo para otros. Así era la vida de un mecánico de barrio. Tomé una canasta de plástico rojo y comencé mi recorrido habitual. Pasillo 1, granos y semillas. Tomé 1 kilo de frijoles negros, 1 kilo de arroz. Pasillo 2, enlatados, 4 latas de atún en agua. Pasillo 3, verduras, 3 jitomates, 2 cebollas, 1 manojo de cilantro. Pasillo 4, pan, 1 paquete de tortillas de maíz. Pasillo 5, lácteos, 1 litro de leche. Mi canasta estaba casi llena cuando la vi. Era una anciana, pequeñita, frágil como un pajarito que el viento podría llevarse. Su cabello era blanco como la nieve, peinado con cuidado en un chongo elegante, que hablaba de una generación que valoraba la presentación, sin importar las circunstancias. Vestía una blusa beige con flores delicadas color café, un pantalón de tela oscuro y zapatos sencillos pero limpios. Sus manos arrugadas y manchadas por las décadas sostenían una canasta de compras que parecía demasiado pesada para sus brazos delgados. Calculé que tendría 75 años, quizás más, pero lo que me impactó no fue su edad, sino su expresión. Había tristeza en sus ojos, preocupación en las arrugas de su frente y algo más, dignidad, una dignidad inquebrantable que brillaba a pesar de las circunstancias. La observé desde cierta distancia, mientras caminaba lentamente por los pasillos. Se detenía frente a cada producto, tomaba uno, revisaba el precio en la etiqueta,
Hacía un cálculo mental y a veces lo devolvía al estante con expresión de resignación. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que cuenta cada peso, de alguien que debe elegir entre comer bien o pagar las medicinas, de alguien que la economía ha golpeado hasta dejarla con lo mínimo. La vi tomar un paquete pequeño de arroz, el más barato, el de la marca genérica, una lata de frijoles, 3 jitomates que revisó cuidadosamente para asegurarse de que estuvieran en buen estado, 2 bolillos del estante de pan del día anterior que tenía descuento, un cartón pequeño de leche de medio litro y un frasco diminuto de café soluble. Eso era todo. Las compras de alguien que sobrevive día a día. Las compras de alguien que está solo y olvidado por un sistema que devora a los débiles. Sentí algo retorcerse dentro de mi pecho. Empatía, reconocimiento. Yo también estaba solo. Yo también contaba mis pesos. Yo también sabía lo que era elegir entre lo que necesitas y lo que puedes pagar. Continué con mis propias compras, pero no podía dejar de observarla. Había algo en ella que me llamaba. Tal vez era su dignidad silenciosa. Tal vez era el recuerdo de Laura cuidando a su propia abuela antes de morir. Tal vez era simplemente que reconocía en ella un alma solitaria como la mía. Llegué a las cajas antes que ella. Había 5 cajas abiertas, todas con filas de personas cansadas después de un día de trabajo. Elegí la número 3, atendida por una cajera joven de unos 25 años, con expresión de aburrimiento mortal. Su placa decía Brenda. Parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo que pasando productos por un escáner. Detrás de mí se formaron otras personas. Un señor corpulento de unos 50 años, con camisa de vestir sudada y cara de pocos amigos. Una mujer de 30 y tantos con 2 niños pequeños que no dejaban de pedir dulces. Un hombre en traje ejecutivo hablando por teléfono sobre una junta importante. Una pareja de jóvenes tomados de la mano, riéndose de algo en el celular. Y entonces llegó ella, la anciana. Se formó 2 lugares detrás de mí, entre el hombre del traje ejecutivo y la pareja de jóvenes. Vi cómo sostenía su canasta con ambas manos, como si le pesara el mundo. Sus ojos miraban hacia adelante, pero podía ver que estaba haciendo cálculos mentales, sumando y restando, preguntándose si tenía suficiente. Mi turno llegó. Brenda comenzó a pasar mis productos con movimientos mecánicos. Bip, bip, bip. Los frijoles, el arroz, las latas de atún, los jitomates, las cebollas, el cilantro, las tortillas, la leche. 232 pesos, dijo sin emoción, extendiendo la mano. Saqué mi cartera vieja de piel, gastada en las esquinas, con mi identificación visible en el compartimento de plástico. Conté billetes arrugados, 50, 100, 200, y monedas para completar los 32 restantes. Pagué, tomé mis 2 bolsas de plástico, pero no me fui. Algo me detuvo. Un presentimiento, una voz interna que susurraba que me quedara, que esperara, que presenciara lo que estaba por venir. Me hice a un lado, junto al mostrador donde empacaban las compras, y me quedé ahí parado, fingiendo que acomodaba mis bolsas, fingiendo que buscaba algo en mi cartera, pero en realidad observando. El señor corpulento pasó rápido, pagando con tarjeta y saliendo apurado. La señora con los niños tardó un poco más, regañando a los pequeños por querer llevar dulces no autorizados. El hombre del traje ejecutivo ni siquiera dejó de hablar por teléfono mientras pagaba, entregando su tarjeta sin mirar a Brenda, tratándola como si fuera invisible. La pareja de jóvenes pasó riendo, cargando bolsas llenas de cosas innecesarias, papas fritas, refrescos, chocolates, las compras de personas que no saben lo que es el hambre real. Y entonces le tocó el turno a la anciana. Con movimientos lentos y cuidadosos, colocó su canasta sobre la banda transportadora. Brenda comenzó a pasar los productos sin siquiera mirar a la señora a los ojos. Bip, bip, bip. El paquete pequeño de arroz, la lata de frijoles, los 3 jitomates, los 2 bolillos, el cartón de leche, el frasco de café soluble. 168 pesos. Anunció Brenda con tono monótono, como si estuviera leyendo el clima. La anciana asintió y abrió su bolso.
Era un bolso viejo de tela con flores descoloridas, del tipo que las abuelas usan y nunca reemplazan porque está lleno de memorias. De dentro sacó un monedero pequeño, de esos antiguos con broche de metal que hace clic al abrirse. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría, artritis, probablemente, o tal vez solo nervios. Comenzó a sacar billetes arrugados y monedas, colocándolos sobre el mostrador con cuidado. Un billete de 50 pesos, doblado y redoblado tantas veces que parecía que se rompería. Un billete de 20, varios de 10, algunos de 5, y luego las monedas, 10 pesos, 5 pesos, más monedas de 10, algunas de 5, varias de 1 peso. Comenzó a contar. Sus dedos artríticos se movían lentamente entre el dinero. 10, 20, 30, 40, 50, 60. La fila detrás de ella comenzó a crecer. Más personas llegaban. El ambiente empezaba a volverse impaciente. 70, 80, 90, 100. La anciana fruncía el ceño, concentrándose en el conteo. Pequeñas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente arrugada. Sus labios se movían en silencio, repitiendo los números 110, 115, 120, 125. Se detuvo, revisó el monedero, lo volteó. Solo cayeron algunas monedas de 50 centavos, insuficientes. Volvió a contar todo, como si contarlo de nuevo fuera a hacer aparecer mágicamente el dinero faltante. Sus manos temblaban más ahora. La vergüenza comenzaba a colorear sus mejillas de rosa pálido. Yo tengo. Su voz era apenas un susurro quebrado. Espere, por favor, señorita. Creo que tengo más aquí en el fondo del bolso. Comenzó a buscar desesperadamente en su bolso. Sacó un pañuelo, un estuche de lentes, una fotografía vieja, pero no más dinero, señora, dijo Brenda con impaciencia creciente. Hay personas esperando. ¿Tiene el dinero completo o no? Sí, solo déjeme. Debe estar aquí. Yo conté en casa. Las personas detrás comenzaron a manifestar su molestia. El señor corpulento que acababa de formarse suspiró con fuerza exagerada. «¡Ay, por Dios!», exclamó con voz alta. «¿En serio, no podía contar su dinero antes de venir? Hay gente que trabaja y tiene prisa. Una mujer joven de unos 30 años, vestida con ropa deportiva cara y audífonos colgando del cuello», agregó su propio comentario. «¡Qué falta de consideración! Esto es ridículo. Miren la hora que es». La anciana agachó la cabeza. El rosa de sus mejillas se volvió rojo intenso. Vi cómo una lágrima rodaba por su mejilla arrugada, dejando un rastro brillante. Yo, lo siento mucho. Pensé que tenía suficiente. ¿Puedo devolver algo? Puedo. Su voz se quebró completamente, y en ese momento vi algo que me partió el alma en pedazos. Vi dignidad siendo destruida. Vi humanidad siendo aplastada. Vi a una anciana que probablemente había trabajado toda su vida, que había criado hijos, que había contribuido a la sociedad, siendo reducida a objeto de burla por 43 pesos. Y entonces apareció él, el gerente. Lo había visto antes en mis visitas anteriores al supermercado. Un hombre de unos 45 años, barriga prominente que sobresalía sobre su cinturón, cabello engomado hacia atrás con producto brillante, traje barato color gris que intentaba verse elegante, pero que gritaba comprado en oferta. Su placa decía, Lic, Rodrigo Salazar, gerente general. Se acercó con paso autoritario, sus zapatos brillantes haciendo ruido contra el piso de cerámica. Su expresión era de molestia apenas contenida, como si este incidente estuviera arruinando su día perfecto. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó con voz fuerte y autoritaria, el tipo de voz que busca intimidar. «La señora no tiene suficiente dinero para pagar, señor», explicó Brenda con tono de «no es mi problema». El gerente miró a la anciana de arriba abajo, y en esa mirada vi algo que me hizo hervir la sangre. Vi desprecio, puro desprecio hacia alguien que consideraba inferior, alguien que no merecía estar en su establecimiento. «Señora», dijo con tono condescendiente, hablándole como se le habla a un niño pequeño o a alguien con problemas mentales. «Si no tiene dinero para pagar sus compras, no debería estar haciendo compras. Está haciendo perder el tiempo a nuestros clientes, clientes que sí pueden pagar por sus productos». Las palabras cayeron como bofetadas.
crueles, innecesarias, diseñadas para humillar. La anciana levantó la vista, y en sus ojos vi algo que reconocí inmediatamente, porque lo había visto en mi propio espejo después de que Laura murió. Humillación pura, el tipo de humillación que destruye algo fundamental dentro de ti, que te hace sentir menos que humano. Yo. Lo siento mucho, señor, susurró con voz quebrada. Yo pensé, conté mi dinero en casa. Debo haber cometido un error. Voy a devolver algo. Puedo devolver el café o la leche. ¿Qué va a devolver?, preguntó el gerente con sarcasmo venenoso. El arroz que cuesta 30 pesos, los frijoles que cuestan 25, todo su mandado junto no vale ni 200 pesos y ni siquiera puede pagarlo. Esto es patético. Personas como usted deberían hacer sus compras en el mercado sobre ruedas, no en establecimientos como este, que atienden a clientes de calidad. Hubo risas crueles que venían de las personas en la fila. El señor corpulento soltó una carcajada fuerte. La mujer de la ropa deportiva sonrió con malicia. Otros murmuraban comentarios que no podía escuchar pero que podía imaginar. La anciana comenzó a llorar abiertamente. Sus hombros pequeños temblaban. Sus manos intentaban limpiar las lágrimas que no dejaban de caer, y algo dentro de mí explotó. 10 años de dolor contenido, 10 años de soledad que me había convertido en una persona cerrada y temerosa, 10 años de ver injusticias sin poder hacer nada, porque estaba demasiado ocupado sobreviviendo mi propio infierno. Todo eso detonó en ese momento. Dejé mis bolsas en el suelo, caminé hacia la caja con pasos firmes. Mis botas de trabajo, viejas y gastadas, sonaron contra el piso brillante. Mi overol sucio de grasa contrastaba brutalmente con la pulcritud artificial del supermercado. Podía sentir las miradas volteándose hacia mí. Podía sentir el juicio, pero no me importó. Yo pago lo que falta, dije con voz clara y fuerte, más fuerte de lo que había hablado en años. El silencio cayó como una piedra. Todos se voltearon a mirarme. El gerente me observó de arriba a abajo, con expresión de incredulidad mezclada con asco apenas disimulado. «Disculpa», dijo, arrastrando la palabra como si estuviera hablando con alguien de inteligencia limitada. «Dije que yo pago lo que le falta a la señora», repetí, sacando mi cartera. «Son 43 pesos, ¿verdad?» La anciana me miró con ojos enormes llenos de lágrimas y sorpresa. «No, joven, no es necesario, usted no tiene que. Yo puedo arreglar esto, yo, con todo respeto, señora», le dije, mirándola directamente a los ojos y ofreciéndole la sonrisa más genuina que había dado en meses. «Permítame ayudarla. No es ninguna molestia». De verdad saqué un billete de 50 pesos de mi cartera y lo extendí hacia Brenda. Pero el gerente se interpuso, arrebatando el billete de mi mano con un movimiento brusco. «Tú», dijo, y soltó una risa cruel, cargada de burla y desprecio. «Tú vas a pagar, el mecánico mugroso que huele a aceite quemado y probablemente no se ha bañado en días. El que viene con su overol todo sucio ensuciando mi establecimiento». Tú, su voz se elevó, asegurándose de que cada persona en el área pudiera escucharlo. Las personas en las otras cajas se voltearon a mirar. Los empleados dejaron lo que estaban haciendo. El supermercado entero parecía haber detenido su actividad para presenciar el espectáculo. «Miren a este», continuó el gerente, señalándome como si fuera una atracción de circo. «El héroe del pueblo, el salvador de ancianas. Seguro quiere impresionar a la viejita para ver si le hereda algo cuando se muera, ¿verdad? O quizás es de esos aprovechados que se hacen amigos de las ancianitas solitarias para robarles su pensión». Las risas comenzaron, primero tímidas, luego más fuertes. El señor corpulento se carcajeaba abiertamente. La mujer de ropa deportiva grababa con su celular, probablemente para subirlo a redes sociales. Otros simplemente observaban con expresiones que iban desde la diversión hasta la lástima. Mi rostro ardió de vergüenza. Podía sentir el calor subiendo desde mi cuello hasta mis mejillas. Mi corazón latía desbocado. Quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara. Pero mantuve la mirada firme, mirando directamente al gerente. «Solo quiero ayudar a la señora», dije,
intentando mantener mi voz controlada, aunque por dentro me temblaba absolutamente todo. Ayudar. El gerente soltó otra carcajada. Por favor, mírate, mira cómo vienes vestido. Apestas a taller mecánico, probablemente ni te alcanza para comprarte ropa decente o para pagar una tintorería. ¿Y quieres jugar al filántropo? ¿Qué sigue? ¿Vas a invitarla a cenar a tu mansión? ¿O mejor a tu taller para que vea cómo viven los fracasados? Las carcajadas aumentaron de volumen. Sentí que me encogía, que me volvía cada vez más pequeño. Las palabras me golpeaban como puñetazos. Fracasado, mugroso, patético. Cada insulto era una herida que se abría en mi alma ya maltrecha. Apuesto a que continuó el gerente, disfrutando claramente su momento de poder. Ni siquiera tiene para pagar sus propias cuentas. Probablemente vive en un cuartito miserable, solo, sin familia, sin futuro. Me equivoco, campeón, dime, ¿cuándo fue la última vez que una mujer volteó a verte sin sentir lástima o asco? Eso dolió. Dolió porque era verdad, porque hacía 10 años que ninguna mujer me miraba como algo más que el mecánico del barrio, porque mi vida era exactamente como él la describía, pequeña, solitaria, sin futuro aparente. Pero entonces miré a la anciana. Ella me observaba con una expresión que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. No había lástima en sus ojos, había gratitud, había reconocimiento, había humanidad pura, y sus lágrimas ya no eran solo de vergüenza, sino de emoción por ver que alguien se preocupaba. Esa mirada me dio fuerzas. «Tome su dinero, señor», dije, extendiendo nuevamente el billete. «Cobre las compras de la señora y quédese con el cambio si quiere, pero deje de humillarla. Ella no merece esto». El gerente me miró con odio puro. Odio porque no me había quebrado, porque no había corrido, porque seguía ahí, firme, defendiendo a alguien que ni siquiera conocía. «¿Sabes qué?», dijo con voz cargada de veneno. «Esto es absolutamente ridículo. Lárguense los dos de mi establecimiento. Ustedes no son el tipo de clientes que queremos aquí. Gente sucia que viene a hacer circos para llamar la atención. Gente sin dignidad que...» «Ya basta». La voz cortó el aire como un relámpago, fuerte, autoritaria, cargada de furia contenida que amenazaba con explotar. El silencio fue absoluto, total, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el mundo. Todos nos volteamos hacia la fuente de esa voz, y entonces la vi. Había estado ahí todo el tiempo, en la caja número 4, justo al lado, pero no la había notado. Nadie la había notado. Había estado haciendo sus compras en silencio, presenciando toda la escena. Era una mujer de aproximadamente 35 años, alta, quizás 1,70 m, sin tacones. El cabello negro, largo y lacio, caía perfectamente sobre sus hombros como cascada de seda oscura. Vestía un traje ejecutivo gris impecable que gritaba dinero y poder, saco entallado, falda hasta la rodilla, tacones altos de marca que probablemente costaban más que mi renta de 3 meses. Llevaba un bolso de piel fina, lentes de sol caros empujados hacia arriba sobre su cabeza como diadema, y esa seguridad que solo da el éxito profesional. Pero lo que me impactó no fue su ropa ni su evidente estatus, fue su rostro. Era hermosa de una manera que te dejaba sin aliento, piel clara, facciones perfectas, labios llenos, ojos oscuros que en este momento brillaban con lágrimas de indignación, una belleza intimidante, una belleza que parecía inalcanzable para alguien como yo. Había dejado su carrito lleno de productos en la caja 4 y caminaba hacia nosotros con pasos firmes y decididos. Sus tacones sonaban como martillazos contra el piso. Cada paso irradiaba autoridad. Cada movimiento gritaba que era alguien importante, alguien que estaba acostumbrada a ser escuchada. Su rostro hermoso estaba transformado por la ira más pura que había visto jamás. Sus mejillas estaban húmedas de lágrimas que caían libremente. Una de sus manos perfectamente manicuradas cubría su boca en expresión de shock absoluto, mientras la otra se cerraba en un puño apretado. «¿Cómo se atreve?». Su voz temblaba de rabia contenida. «¿Cómo se atreve usted a humillar así a mi abuela?». El mundo se detuvo. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar las palabras. ¿Su abuela?
¿Esta mujer elegante y poderosa era la nieta de la anciana? La señora mayor levantó la vista. Sus ojos llorosos se abrieron enormes al ver a la mujer del traje gris acercarse. «Melanie», susurró con voz quebrada, llena de sorpresa y vergüenza. «Mija, ¿qué haces aquí, Sabue?» La voz de Melanie, porque ahora sabía su nombre, se quebró también. «Abue, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás comprando sola? ¿Por qué no me llamaste si necesitabas?» No terminó la frase. Las lágrimas la interrumpieron. Se acercó a su abuela con pasos rápidos, sus tacones resonando como tambores de guerra, y la envolvió en un abrazo protector. Un abrazo que decía: «Nadie va a lastimarte mientras yo esté aquí». Un abrazo que hizo que la anciana se derrumbara completamente, llorando en el hombro elegante de su nieta. El gerente, Rodrigo Salazar, según su placa, palideció visiblemente. El color abandonó su rostro como agua escurriéndose por un desagüe. Su arrogancia se evaporó como niebla bajo el sol. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y pánico creciente. «Señorita, yo no sabía que...» tartamudeó. Melanie se separó de su abuela con cuidado, asegurándose de que la anciana estuviera estable. Luego se volvió hacia el gerente, y la mirada que le dirigió podría haber derretido acero. No sabía que... Su voz era hielo y fuego al mismo tiempo. No sabía que es un ser humano que merece respeto. No sabía que humillar a una persona mayor es despreciable sin importar quién sea. No sabía que burlarse de alguien por no tener dinero lo convierte a usted en un monstruo. O simplemente no sabía que yo, Melanie Pérez Cruz, directora regional de Grupo Empresarial Montes, la tercera empresa más grande de retail en México, podría destruir su patética carrera con una sola llamada telefónica. El nombre cayó como bomba. Grupo Empresarial Montes. Todos en México conocían ese nombre. Cadenas de supermercados, tiendas departamentales, centros comerciales. Un imperio de miles de millones de pesos. El gerente tragó saliva audiblemente. Su cara pasó del blanco al verde. «Señorita Pérez, yo solo estaba. Solo cumplía con las políticas de la tienda». «¿Políticas?». Melanie elevó más la voz, asegurándose de que cada persona en el supermercado pudiera escucharla. «¿Qué política dice que debe humillar públicamente a los adultos mayores? ¿Qué política dice que debe burlarse de su apariencia o situación económica? ¿Qué política dice que debe tratar como basura a las personas honestas que solo intentan sobrevivir? Yo no, yo solo. Usted es un abusador cobarde que usa su pequeño poder para pisotear a los vulnerables». Las lágrimas seguían cayendo por el rostro de Melanie, pero su voz era puro acero. Estaba humillando a mi abuela, una mujer de 77 años que trabajó toda su vida como maestra, que crió 3 hijos sola después de enviudar, que pagó impuestos y contribuyó a esta sociedad durante 50 años, y usted se atreve a tratarla como si fuera basura. El gerente intentó hablar, pero Melanie lo silenció con un gesto de su mano, y peor aún, continuó su voz temblando de emoción, estaba burlándose de un hombre que tuvo el corazón noble de ayudarla, un hombre que vio la injusticia y decidió actuar mientras todos ustedes, señaló a la multitud que nos rodeaba, se reían como hienas. Sus ojos se volvieron hacia mí por primera vez, realmente hacia mí, y en esa mirada vi algo que me dejó completamente sin aliento. Había lágrimas, había gratitud, había admiración, había algo más profundo que no podía identificar, pero que me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Usted», me dijo con voz más suave pero todavía temblorosa de emoción, «usted que ni siquiera conoce a mi abuela, que la vio siendo humillada y quiso ayudar sin esperar absolutamente nada a cambio, que enfrentó el ridículo público y la crueldad por defender a una desconocida. Usted es más hombre, más ser humano, más digno de respeto que todos estos». Su mano barrió señalando al gerente y a los curiosos que ahora bajaban la mirada avergonzados. Todos estos cobardes sin alma juntos, me quedé completamente paralizado. No sabía qué decir. Las palabras se atascaron en mi garganta. Nunca había sido bueno con las palabras. Nunca había sabido cómo responder a los elogios. Y esto era abrumador. Melanie se volvió nuevamente hacia el gerente, que ahora temblaba visiblemente.
Aquí está mi tarjeta. Sacó de su bolso una tarjeta empresarial dorada con letras en relieve negro, la dejó caer al suelo, a los pies del gerente como si fuera basura. Mañana a las 8 de la mañana en punto, recibirá una llamada del director general del corporativo. Le sugiero que prepare su carta de renuncia y disfrute su último día como gerente de este o cualquier otro establecimiento de nuestra cadena, porque me encargaré personalmente de que su nombre quede en la lista negra de toda la industria del retail en México. El hombre se agachó a recoger la tarjeta con manos que temblaban tanto que casi la deja caer 2 veces. Su rostro era un mapa de pánico absoluto. Luego Melanie se volvió hacia toda la gente que nos rodeaba. Su mirada barrió los rostros de las personas que habían reído, que habían grabado, que habían disfrutado del espectáculo de nuestra humillación. Y ustedes, dijo con desprecio evidente en cada palabra, que se rieron, que se burlaron, que sacaron sus teléfonos para grabar como si esto fuera entretenimiento, que miraron hacia otro lado mientras humillaban a una anciana indefensa. Espero que esta noche, cuando estén acostados en sus camas, se pregunten qué clase de personas son, porque yo ya tengo mi respuesta. Son personas sin corazón, sin compasión, sin humanidad básica. Son el tipo de personas que convierten este mundo en un lugar cruel. El silencio era tan denso que podías cortarlo con cuchillo. Algunas personas bajaron la cabeza avergonzadas, otras se alejaron rápidamente, huyendo de la confrontación. El señor corpulento, que había sido el primero en burlarse, prácticamente corrió hacia la salida. La mujer de ropa deportiva guardó su celular con expresión culpable. Melanie respiró profundo, intentando recuperar la compostura. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, dejando pequeñas manchas de rímel. Luego se volvió hacia mí, con una mirada que me hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. «Señor», dijo con voz suave pero firme, «lo siento muchísimo. Mi abuela es orgullosa, demasiado orgullosa. No me dijo que estaba pasando dificultades económicas. Yo creí que estaba bien. Le deposito dinero cada mes, pero ella es de esa generación que odia pedir ayuda». Volteó a ver a su abuela con amor y exasperación mezclados. «Abue, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me llamaste? No quería molestarte, mija», respondió la anciana con voz pequeña. «Tú estás tan ocupada con tu trabajo y yo solo necesitaba algunas cositas. Pensé que tenía suficiente dinero. Nunca eres una molestia». Melanie la abrazó nuevamente. «Nunca, eres mi abuela. Eres lo más importante del mundo para mí». La escena era tan íntima, tan cargada de emoción, que sentí que debía darles privacidad. Comencé a alejarme silenciosamente, tomando mis bolsas del suelo. «Espere». La voz de Melanie me detuvo. «Por favor, no se vaya». Me volteé. Ella se acercó a mí, dejando a su abuela sostenida por un empleado del supermercado que había venido a ayudar. Sacó de su bolso una cartera de piel fina, la abrió y vi varios billetes de 500 y 1000 pesos. «Por favor, permítame devolverle su dinero», dijo. Y me gustaría agradecerle apropiadamente. Quizás podríamos». Levanté mi mano en señal de negativa, interrumpiéndola suavemente. «No es necesario. Señorita, no quiero nada a cambio. Solo quería ayudar a su abuela. Ella me recordó a alguien muy especial para mí». Mi voz casi se quebró al final. El recuerdo de Laura golpeó como ola. Laura cuidando a su propia abuela Consuelo durante los últimos años de su vida. Laura leyéndole en voz alta porque la viejita ya no podía ver bien. Laura peinándole el cabello con paciencia infinita. Laura llorando el día que abuela Consuelo murió. Melanie me observó con una intensidad que me hizo sentir incómodo de una manera extraña. Sus ojos viajaron desde mi rostro, probablemente sucio con alguna mancha de grasa, hasta mi overol manchado, mis manos callosas, mis botas gastadas con las suelas despegándose, pero no vi desprecio en su mirada, vi curiosidad, respeto y algo más que no podía identificar. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz genuinamente interesada. «Máximo, Máximo Marín Santana. Máximo», repitió lentamente como si probara el sabor de mi nombre en su lengua. «Yo soy Melanie Pérez Cruz, y esta es mi abuela, Anabel Pérez Cruz». Extendió su mano hacia mí. Era una mano suave,
perfectamente cuidada, con uñas elegantes pintadas de color nude. La mano de alguien que nunca había trabajado con herramientas o levantado cosas pesadas. El opuesto absoluto de mis manos callosas y manchadas de grasa permanente. Dudé. No quería ensuciar su mano con la mía, pero ella mantuvo la mano extendida, esperando, así que finalmente la tomé. Su piel era increíblemente suave, cálida, y el contacto envió una corriente eléctrica por mi brazo que no había sentido en 10 años. Nos quedamos así por unos segundos que parecieron eternos, nuestras manos unidas, sus ojos mirando los míos con una intensidad que me hacía difícil respirar. La anciana, doña Anabel, dio un paso vacilante hacia nosotros. Sus manos temblaban cuando tomaron una de las mías, cubriéndola con las suyas arrugadas y manchadas por las décadas. «Dios lo bendiga, joven Máximo», dijo con voz quebrada por la emoción. «Usted tiene un corazón de oro, un corazón que brilla en medio de tanta oscuridad. No muchos hombres habrían hecho lo que usted hizo, enfrentar la humillación pública por una desconocida. Eso habla de su carácter, de su alma, del hombre que realmente es por dentro». «No hice nada especial, señora», respondí honestamente. «Solo lo correcto, lo que cualquier persona decente debería hacer». «No», intervino Melanie con firmeza. «Hizo algo extraordinario, porque en un mundo donde la mayoría mira hacia otro lado cuando hay injusticia, usted decidió ver, decidió actuar, decidió ser humano, y eso es más raro de lo que debería ser». No supe qué responder. Sentí que mis mejillas ardían. No estaba acostumbrado a que me hablaran así, a que me vieran así. Durante 10 años había sido invisible o desechable, y ahora esta mujer hermosa e importante me miraba como si fuera alguien que importaba. «¿Puedo?», Melanie dudó, mordiéndose el labio inferior. «Puedo al menos invitarlo a tomar un café. No ahorita, obviamente. Necesito llevar a mi abuela a casa y asegurarme de que esté bien. Pero quizás mañana, pasado mañana, me gustaría agradecerle apropiadamente y me gustaría conocerlo mejor». Iba a decir que no. Iba a explicar que yo no era el tipo de persona que toma café con mujeres como ella, que nuestros mundos eran tan diferentes que podríamos ser de planetas distintos, que ella era exitosa, educada, elegante, y yo era solo un mecánico de 40 años con grasa permanente debajo de las uñas. Pero entonces miré los ojos de doña Anabel y en ellos vi algo que me dejó completamente sin palabras. Vi reconocimiento, como si me conociera, como si hubiera estado esperándome, como si mi aparición en ese supermercado no fuera coincidencia, sino destino. «Marín Santana», susurró la anciana de repente, con expresión de shock absoluto. «Usted dijo que su apellido es Marín Santana, ¿verdad?» «Sí, señora», respondí, confundido por su reacción. «¿Por qué? ¿Ese nombre significa algo para usted?» Sus manos apretaron las mías con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, pero estas eran diferentes. Estas eran lágrimas de emoción mezclada con algo que parecía esperanza. Su padre. Su voz temblaba tanto que apenas podía hablar. Su padre. Se llamaba Ernesto. Ernesto Marín. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Hacía 20 años que nadie, absolutamente nadie, pronunciaba ese nombre frente a mí. Mi padre, Ernesto Marín. Había muerto cuando yo tenía 20 años, un infarto fulminante mientras reparaba un auto. Cayó muerto instantáneamente. No hubo tiempo para despedidas, no hubo tiempo para últimas palabras. Un momento estaba ahí vivo, enseñándome a ajustar una válvula, y al siguiente estaba en el piso, sin vida. Sí. Logré responder con voz que apenas era un susurro. Mi padre era Ernesto Marín. Murió hace 20 años. Usted lo conoció. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de doña Anabel como ríos desbordados. Melanie la sostuvo, totalmente confundida, pero claramente conmovida. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó Melanie. «¿Conociste al padre de Máximos? ¿Conocerlo?» Doña Anabel se rió, una risa extraña que era mitad llanto, mitad alegría, mitad dolor. «Mija, tu abuelo y yo le debíamos la vida a Ernesto Marín. Él salvó a tu madre cuando era apenas una bebé.
La rescató de un incendio en nuestra antigua casa hace 45 años. Arriesgó su propia vida. Se quemó las manos gravemente. Sufrió quemaduras de segundo grado en los brazos y parte del rostro, y cuando quisimos agradecerle, cuando quisimos recompensarlo, cuando quisimos pagarle lo que fuera, él desapareció. Solo dejó su nombre, Ernesto Marín. Lo busqué durante años. Contraté investigadores privados. Gasté tanto dinero, quería encontrarlo, quería darle las gracias. Quería que supiera que mi hija Susana, tu madre, creció sana y feliz y fuerte gracias a él. Mi mente no podía procesar la información. Las palabras llegaban pero no tenían sentido. Mi padre, un héroe. Mi padre callado y reservado que nunca hablaba de su pasado, que trabajaba 16 horas al día en su pequeño taller y nunca mencionó haber salvado a nadie. Pero nunca lo encontré, continuó doña Anabel con voz quebrada. Ernesto Marín es un nombre tan común, hay miles, y él nunca regresó, nunca pidió nada. Nunca quiso reconocimiento, y luego hace 20 años dejé de buscar porque mi esposo me dijo que probablemente Ernesto había muerto, que si hubiera estado vivo, algún día habría aparecido. Sus manos apretaron las mías con desesperación, y pensé que nunca podría saldar esa deuda, que nunca podría agradecer a la familia Marín por devolverme a mi hija, que moriría con ese peso en mi conciencia. Y ahora después de 45 años, el hijo de Ernesto aparece como un ángel enviado del cielo para salvarme de la humillación, para defenderme cuando nadie más lo hizo. Es el destino, es la mano de Dios, No pudo continuar. Se derrumbó en mis brazos, llorando con tal intensidad que su cuerpo entero temblaba. Y yo la sostuve. Esta anciana que acababa de conocer, pero que de alguna manera estaba conectada a mi familia de formas que no podía comprender, Melanie nos rodeaba con sus brazos a ambos, también llorando. Las tres personas formamos un nudo de emoción en medio del supermercado. La gente nos observaba, pero ya no con burla. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros simplemente observaban en silencio respetuoso. Su padre salvó a mi madre, susurró Melanie en mi oído, su aliento cálido contra mi piel. Y usted salvó a mi abuela, 45 años después. No puede ser coincidencia, no puede ser azar, debe significar algo. Y mientras sostenía a estas dos mujeres que acababa de conocer, pero que de alguna forma ya se sentían importantes, mientras sentía sus lágrimas mojando mi overol sucio, mientras procesaba la revelación de que mi padre había sido un héroe secreto, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Por primera vez en 10 años, sentí que mi vida tenía un propósito más allá de sobrevivir. Por primera vez en 10 años, sentí que quizás, solo quizás, no estaba tan solo como pensaba. Por primera vez en 10 años, sentí esperanza. Los días siguientes pasaron en una neblina de emociones y revelaciones que cambiaron cada aspecto de mi existencia. Melanie insistió en intercambiar números de teléfono. También insistió en pagar todas mis compras de esa tarde como agradecimiento, y aunque intenté negarme, doña Anabel prácticamente me ordenó que aceptara. Es lo mínimo que podemos hacer, dijo con firmeza que no admitía argumentos esa misma noche. Ya en mi departamento vacío, me senté en el sofá gastado mirando el papel donde había escrito el número de Melanie, un número que parecía arder en mi mano, un número que representaba un mundo completamente diferente al mío. Pensé en mi padre, en Ernesto Marín, el hombre callado que nunca alardeaba, que trabajaba en silencio, que me enseñó que la verdadera bondad no busca reconocimiento. Ahora entendía por qué nunca me contó sobre el incendio, sobre salvar a una bebé, porque para él simplemente había hecho lo correcto, lo que cualquier persona decente haría. Como padre, como hijo, pensé. Yo también había hecho lo que consideraba correcto al defender a doña Anabel, y ahora descubría que nuestras acciones, separadas por 45 años, estaban conectadas de formas que desafiaban la lógica. Al día siguiente, mientras trabajaba en el Tsuru con el motor problemático, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Casi no contesté. Nunca contestaba números desconocidos, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno, respondí con las manos todavía sucias de grasa.
Hola Máximo, soy Melanie. ¿Te acuerdas de mí? Como si pudiera olvidarla, su voz se había repetido en mi mente toda la noche. Claro, señorita Melanie. ¿Cómo está su abuela? Está bien, y por favor, solo Melanie, no señorita, me haces sentir vieja. Había humor en su voz. Máximo, mi abuela no ha dejado de hablar de ti en todo el día. Dice que necesita verte, que tiene algo que mostrarte, algo que guardó durante 45 años, esperando poder devolvérselo a la familia Marín. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué es? No quiere decírmelo, dice que debe dártelo en persona. ¿Podrías venir hoy en la tarde a las 6 quizás? Te mando la dirección. Es en Polanco. Si no puedes llegar, puedo enviarte un Uber o puedo pasar por ti, lo que sea más fácil para ti, Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Por supuesto que vivían ahí. El mundo de Melanie era de mansiones y autos de lujo. El mío era de departamentos pequeños y camiones destartalados. Puedo llegar, respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. A las 6 está bien. Perfecto. Te veo entonces, Máximo. Y gracias por todo. Colgó antes de que pudiera responder. Pasé el resto del día nervioso. Terminé el trabajo en el Tsuru con la mitad de mi concentración habitual. Me duché 3 veces intentando quitar la grasa rebelde. Me puse mi mejor ropa, jeans oscuros sin agujeros, camisa blanca de algodón que usaba para ocasiones especiales, mis únicos zapatos formales que reservaba para funerales y eventos importantes. Me miré en el espejo del baño. Un hombre de 40 años con arrugas prematuras alrededor de los ojos, producto de años de entrecerrarlos mientras trabajaba. Cabello oscuro comenzando a mostrar hebras grises en las sienes. Barba de 3 días que intenté recortar para verme presentable. Manos imposibles de limpiar completamente. Las líneas de grasa eran permanentes. No era mucho, pero era lo mejor que podía ofrecer. El viaje a Polanco fue una odisea. Metro hasta Tacubaya, luego otro hasta Polanco. Luego caminar siguiendo las indicaciones de Google Maps en mi celular viejo. Las calles cambiaban a medida que me acercaba a la dirección. Los edificios se volvían más elegantes. Los autos estacionados más caros. Las personas caminando por las aceras más bien vestidas. Me sentía como un pez fuera del agua. Llegué a un edificio imponente de departamentos. Vidrio y acero, moderno y elegante. Un portero uniformado custodiaba la entrada. Me miró de arriba abajo con la expresión que ya conocía bien. Desconfianza mezclada con desdén. ¿A quién busca?, preguntó con tono que sugería que yo no tenía ningún negocio ahí. A la señorita Melanie Pérez Cruz, respondí intentando sonar confiado. ¿Tiene cita? Sí. El portero levantó el teléfono interno con obviedad lentitud, como si esperara que yo me fuera antes de que terminara de marcar. Habló brevemente, escuchó, y luego me miró con sorpresa mal disimulada. Piso 12. Departamento 1203. Me dirigí al elevador. Era de cristal y espejo. Me vi reflejado desde todos los ángulos mientras subía. No me gustó lo que vi. Un hombre común y corriente en un edificio extraordinario. Fuera de lugar. Inadecuado. El piso 12 era todo mármol blanco y puertas de madera oscura con números dorados. Llegué al departamento 1203. Respiré profundo. Toqué el timbre. Melanie abrió la puerta. Y por segunda vez en 2 días, me dejó sin aliento. No llevaba el traje ejecutivo, ahora vestía ropa casual, jeans ajustados que realzaban sus piernas largas, una blusa blanca sencilla de algodón, descalza, el cabello suelto cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, sin el maquillaje pesado del día anterior, solo ella, natural, hermosa de una manera que dolía mirarla. Máximo sonrió. Y fue como si el sol saliera dentro del pasillo oscuro. Pasa, por favor, me da mucho gusto verte. Entré a un departamento que parecía de revista. Ventanales enormes del piso al techo, con vista panorámica de la ciudad. Muebles modernos en tonos blancos y grises. Arte abstracto en las paredes. Plantas en macetas de diseño. Todo impecable, todo caro, todo gritando que yo no pertenecía ahí. Mi abuela está en la sala, dijo Melanie. No ha dejado de hablar de ti. Creo que no ha dormido pensando en este momento. Me llevó a través del departamento. Pasamos por una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable
que probablemente costaban más que todo el inventario de mi taller. Llegamos a una sala amplia con sofás blancos y una mesa de centro de cristal. Doña Anabel estaba sentada en uno de los sofás, rodeada de fotografías antiguas esparcidas sobre la mesa. Sus ojos se iluminaron al verme. Máximo extendió sus manos hacia mí. «Mijito, ven, siéntate aquí conmigo. Hay tanto que contarte, tanto que mostrarte». Me senté a su lado, hiperconsciente de Melanie sentándose en el sofá opuesto. Observándonos con atención, doña Anabel tomó una caja de madera vieja de la mesa. Estaba decorada con tallados elaborados, claramente de otra época. La abrió con reverencia, como si contuviera joyas invaluables. Dentro había fotografías amarillentas por el tiempo, recortes de periódico, documentos viejos y un sobre sellado. Esto me mostró una fotografía en blanco y negro. «Es tu padre». La imagen me golpeó como puñetazo en el estómago. Era mi padre, pero joven, mucho más joven de como yo lo recordaba. Tendría 25 años, quizás 26. Estaba parado frente a una casa grande de 2 pisos, con arquitectura clásica, sonriendo a la cámara. Lo que me llamó la atención fueron sus manos. Estaban vendadas, y en sus brazos expuestos podía ver vendajes también. «Esta foto fue tomada una semana después del incendio», explicó doña Anabel con voz temblorosa. «Tu padre tenía 25 años. Trabajaba como chofer para mi esposo, don Ricardo Pérez. Éramos una familia acomodada en ese entonces. Mi esposo tenía una empresa constructora exitosa. Vivíamos en esa casa grande en Coyoacán, cerca del centro histórico». Sus dedos arrugados acariciaron la fotografía con ternura infinita. Era una noche de marzo de 1980. Nuestra hija Susana, la madre de Melanie, tenía apenas 1 año de edad. Mi esposo y yo estábamos durmiendo cuando escuchamos el ruido, como explosiones pequeñas. Despertamos y vimos humo, mucho humo. Había fuego en el primer piso, un cortocircuito en el sistema eléctrico viejo de la casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras recordaba. Logramos salir de nuestra habitación. El humo era denso, nos quemaba los pulmones. Las llamas subían por las escaleras. Mi esposo me sacó de la casa a rastras, yo tosía y gritaba, y entonces recordé. Susana, nuestra bebé, estaba en su habitación del 2º piso. La habíamos dejado dormida en su cuna. Su voz se quebró completamente. Melanie se acercó y le puso una mano en el hombro, también llorando silenciosamente. Grité hasta que mi garganta se desgarró. «Mi bebé, Susana está adentro». Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Alguien llamó a los bomberos, pero vivíamos lejos del centro. Los bomberos tardarían 20, tal vez 30 minutos en llegar, y el fuego crecía más rápido cada segundo. Doña Anabel cerró los ojos, reviviendo el horror. «Tu padre estaba ahí. Vivía en un cuarto pequeño detrás de la casa principal. Era parte de su salario como chofer. Cuando escuchó los gritos, salió corriendo. Vio el fuego, vio mi desesperación, y sin pensarlo 2 veces, sin detenerse a considerar el peligro, tomó una escalera de los jardineros que estaba apoyada contra el muro del jardín. Abrió los ojos y me miró directamente. La llevó hasta la ventana de la habitación de Susana. Subió mientras las llamas salían por la ventana de abajo. El calor debió ser insoportable. El humo lo cegaba, pero subió. Rompió el vidrio de la ventana con su codo. Se cortó. Comenzó a sangrar. No le importó. Entró a la habitación en llamas. No podía respirar. La historia me tenía paralizado. «Los minutos más largos de mi vida», continuó doña Anabel. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Yo gritaba su nombre. «Ernesto, Ernesto, por favor». Y entonces apareció en la ventana, con mi bebé en sus brazos. Susana lloraba. Estaba viva. Estaba respirando. Bajó por la escalera con ella. Sus manos se quemaban por el metal caliente de la escalera. Sus brazos se quemaban por las llamas que lo alcanzaron. Parte de su rostro se quemó, pero no soltó a mi bebé, ni por un segundo. Me la entregó y yo la abracé, mi Susana, mi niña, viva gracias a este hombre que no tenía ninguna obligación de arriesgar su vida por nosotros. Doña Anabel me mostró otra fotografía.
Esta era en color, aunque descolorida, mostraba a una niña pequeña, quizás de 5 años, sonriendo a la cámara. Esta es Susana 5 años después. Creció, se graduó de la universidad, se convirtió en arquitecta, se casó, tuvo a Melanie. Vivió una vida plena y feliz durante 44 años. Me mostró más fotografías. Susana de adolescente, Susana en su graduación, Susana en su boda, Susana embarazada, Susana con una bebé Melanie en sus brazos. Todo esto, dijo doña Anabel con voz firme, existe porque tu padre decidió que la vida de una bebé desconocida valía más que su propia seguridad. Sin Ernesto Marín, Susana habría muerto con 1 año de edad. Sin Susana, Melanie nunca habría nacido. Tu padre es directamente responsable de 2 generaciones de nuestra familia. Melanie se había acercado y estaba arrodillada frente a nosotros, llorando abiertamente. Y quisimos agradecerle, continuó doña Anabel. Quisimos pagarle, recompensarlo. Le ofrecimos dinero, una casa, un auto, acciones de la empresa de mi esposo, lo que quisiera. Pero él rechazó todo, dijo. Y nunca olvidaré sus palabras exactas. No hice nada que cualquier persona decente no haría. La niña necesitaba ayuda, yo podía ayudar. No hay más que decir. Esas palabras sonaban exactamente como algo que mi padre diría. Al día siguiente, dijo doña Anabel, renunció. Dijo que necesitaba seguir su camino, que tenía planes de abrir su propio taller mecánico. No lo dejamos ir sin darle al menos algo. Mi esposo le dio un sobre con dinero. No sé cuánto. Ernesto lo aceptó solo porque Ricardo insistió que era su salario final, más una bonificación por años de servicio leal. Y desapareció. Nunca más lo volvimos a ver. Durante años intenté encontrarlo. Contraté investigadores privados, les di el nombre, Ernesto Marín, pero es un nombre tan común en México. Hay miles, decenas de miles, y tu padre aparentemente no quería ser encontrado. Nunca regresó, nunca pidió nada. Se desvaneció como si hubiera sido un ángel que Dios envió específicamente para ese momento. Doña Anabel tomó el sobre sellado de la caja. Mi esposo Ricardo murió hace 15 años, pero antes de morir hizo algo que yo no supe hasta que leí su testamento. Dejó instrucciones específicas y me dejó esto. Levantó el sobre para entregárselo a Ernesto Marín o a sus herederos si alguna vez aparecían. Me entregó el sobre con manos temblorosas. Tenía mi nombre escrito con letra elegante. Para Ernesto Marín o sus herederos directos. Ábrelo, dijo Melanie con voz suave, con manos que me temblaban tanto como las de doña Anabel. Rompí el sello del sobre. Dentro había varios documentos legales. Los saqué y los despelé. Eran escrituras, documentos de propiedad. Los leí 1 vez, 2 veces, 3 veces. No podía creer lo que decían. Era la escritura de un terreno. 500 metros cuadrados en la Colonia del Valle, una de las zonas más valoradas de la Ciudad de México. A nombre de Ernesto Marín Santana y sus herederos legales, mi esposo compró ese terreno en 1981, explicó doña Anabel. 1 año después del incendio, lo puso a nombre de tu padre como el agradecimiento que Ernesto nunca nos permitió darle en persona. Ricardo dijo, si no podemos pagarle directamente, al menos podemos asegurar que su familia tenga un futuro. Pero nunca pudimos entregárselo. Continuó con voz quebrada. Porque nunca encontramos a Ernesto, así que guardamos estos documentos durante 45 años, esperando, rezando, soñando que algún día, de alguna forma, un Marín aparecería para reclamar lo que era suyo por derecho. Me miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de paz. Y apareciste tú 45 años después, en un supermercado, defendiéndome de la humillación, actuando exactamente como tu padre habría actuado. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si los valores de bondad y honor se hubieran transmitido de padre a hijo. Ese terreno es tuyo, Máximo, dijo Melanie. Legalmente, moralmente, en todos los sentidos, en $1000 revisé los documentos con nuestros abogados. Todo está en orden. El terreno está a nombre de tu padre y herederos. Tú eres su único hijo. Es tuyo. No podía hablar. Mi garganta estaba completamente cerrada. Ese terreno, en Del Valle, valía millones.
millones de pesos que podrían cambiar completamente mi vida, que podrían sacarme de la pobreza, que podrían darme el futuro que nunca creí posible. No, no puedo aceptar esto, logré decir finalmente. Es demasiado. Yo no hice nada para merecerlo. Yo solo. Tu padre salvó la vida de mi hija, dijo doña Anabel con firmeza absoluta. Sin él, Susana habría muerto con 1 año. Sin Susana no habría Melanie. Mi nieta no existiría, mi alegría, mi orgullo, mi razón de vivir en mis últimos años. No existiría. ¿Crees que hay algo demasiado valioso para pagar una vida? ¿Para pagar 2 generaciones? Melanie tomó mis manos entre las suyas. Máximo, ese terreno ha estado esperándote durante 45 años. Mi abuelo lo compró específicamente para tu familia. Es tu herencia. Es el agradecimiento que tu padre nunca aceptó, pero que definitivamente merecía. Por favor, permítenos hacer esto. Permítenos finalmente, después de 45 años, saldar la deuda que hemos cargado todo este tiempo. Sus ojos me suplicaban. Había algo más en esa mirada, algo que iba más allá del agradecimiento, algo que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Yo necesito tiempo para procesar todo esto, dije honestamente. Es abrumador. Hace 2 días pensaba que mi vida sería siempre igual. Trabajo solitario, departamento vacío, nada más. Y ahora descubro que mi padre era un héroe, que salvó vidas, que hay conexiones que no conocía, que tengo. No pude terminar. Las lágrimas finalmente ganaron. Lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Laura. Lloré por mi padre que guardó tantos secretos, por las oportunidades perdidas, por la soledad de 10 años, por el peso de la revelación. Y Melanie me sostuvo. Esta mujer que apenas conocía me abrazó mientras yo me derrumbaba, y en sus brazos, por primera vez en una década, me permití ser vulnerable. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Melanie insistió en que nos viéramos para discutir el terreno y los pasos legales necesarios para transferir la propiedad oficialmente a mi nombre. Oficialmente era por asuntos legales, pero nuestras reuniones de negocios siempre terminaban extendiéndose horas más allá de lo necesario. Nos reuníamos en cafeterías, en restaurantes, en parques, y hablábamos sobre todo, sobre nada, sobre la vida. Melanie me contó sobre su madre Susana, sobre cómo murió de cáncer de ovario hace 5 años, sobre cómo fue devastador porque Susana era joven, solo 69 años, sobre cómo Melanie dejó su trabajo en Nueva York para regresar a México y cuidarla durante los últimos meses, antes de morir. Me dijo una tarde mientras tomábamos café en un Starbucks de Polanco, mi madre me hizo prometer algo, me agarró la mano, tan débil que apenas podía apretarla, y me dijo, encuentra a Ernesto Marín o a su familia, págales, agradéceles, no mueras como yo, con esta deuda sin saldar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar, he estado buscándote durante 5 años, Máximo. Contraté a los mejores investigadores, pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Había tantos Ernesto Marín, y ninguno parecía ser el correcto. Estaba comenzando a perder la esperanza. Y entonces te vi en ese supermercado, defendiendo a mi abuela, siendo exactamente como imaginaba que tu padre habría sido, y cuando dijiste tu nombre, fue como si el universo finalmente respondiera a mis plegarias. Yo le conté sobre Laura, sobre el accidente, sobre los 10 años de soledad, sobre cómo había renunciado a la idea de volver a conectar con alguien después de que ella murió. Le dije mientras caminábamos por el bosque de Chapultepec un domingo, me cerré, levanté muros tan altos que nadie podía acercarse, porque si no amaba, no podía volver a perder. Si no me importaba nadie podía volver a lastimarme. Melanie me tomó la mano mientras caminábamos. Fue un gesto simple, pero que me hizo sentir como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Entiendo eso, dijo suavemente. He tenido relaciones, algunas duraron meses, otras años, pero siempre terminaban igual. Los hombres veían mi posición, mi dinero, mi apellido. Nunca me veían a mí, a la mujer que ama leer poesía en las noches,
que llora con películas tontas, que tiene miedo de morir sola como murió su madre. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Pero tú me ves. Cuando me miras, no ves a la directora regional de Grupo Empresarial Montes. Ves a Melanie. Solo Melanie. Y eso es algo que no sabía cuánto necesitaba hasta que lo encontré. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes, más personales. Ya no hablábamos solo de terrenos y documentos legales. Hablábamos de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Melanie comenzó a visitar mi taller. Se ponía overol, uno que le compré especialmente, y me ayudaba con trabajos simples, pasarme herramientas, sostener lámparas para iluminar motores oscuros, aprender nombres de piezas. Esto es hermoso, me dijo un día mientras yo trabajaba bajo un Honda Civic. Ver cómo tomas algo roto y lo arreglas, cómo le das nueva vida. Hay poesía en esto. Yo empecé a asistir a sus eventos de negocios, cenas con inversionistas, presentaciones de proyectos. Me sentía completamente fuera de lugar al principio, con mi mejor traje que seguía viéndose barato, comparado con los de todos los demás. Pero Melanie siempre me presentaba con orgullo. Este es Máximo Marín. Su padre salvó la vida de mi madre. Es un mecánico increíble y mejor persona aún. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas en su mundo empezaron a verme no como el novio pobre de Melanie, sino como alguien con valor propio. Mis perspectivas sobre problemas empresariales, desde mi punto de vista de trabajador manual, agregaban ángulos que ellos nunca consideraban. 3 meses después de nuestro primer encuentro, estábamos en el departamento de Melanie. Doña Anabel se había ido a dormir temprano. Estábamos solos en la terraza, viendo las luces de la Ciudad de México extenderse como océano brillante. Melanie estaba silenciosa, inusualmente callada. Podía ver que algo la preocupaba. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo sin mirarme. Claro. ¿Por qué nunca has intentado besarme? La pregunta me golpeó como un martillo. Casi escupí el vino que estaba tomando. Yo pensé que solo éramos amigos, que tú nunca verías a alguien como yo de esa manera. Melanie se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Alguien como tú, Máximo, ¿tienes idea de lo que veo cuando te miro? Se acercó reduciendo el espacio entre nosotros. Veo a un hombre que arriesgó su dignidad pública para defender a una anciana desconocida. Veo a alguien que trabaja 14 horas al día con sus manos, pero encuentra tiempo para leer libros de filosofía que compra en puestos de segunda mano. Veo a un hombre que llora cuando habla de su esposa muerta porque amó de verdad, profundamente, sin reservas. Veo honestidad en un mundo lleno de mentiras, bondad en un mundo lleno de crueldad, fortaleza en un mundo lleno de cobardía. Sus manos tomaron mi rostro. ¿Por qué demonios crees que tus manos manchadas de grasa o tu ropa sencilla importan frente a eso? ¿Por qué crees que el dinero en mi cuenta bancaria me hace mejor que tu corazón noble? Melanie, desde esa noche en el supermercado, Máximo, no he podido pensar en nadie más. Intenté decirme que era solo gratitud, que admiraba tu nobleza y eso era todo. Pero cada vez que estamos juntos, cada vez que me haces reír con tus historias del taller, cada vez que me explicas cómo funciona un motor, con esa pasión en tus ojos, cada vez que me miras como si fuera la cosa más hermosa del mundo, me enamoro un poco más, se acercó más. Podía sentir su respiración mezclándose con la mía, ver cada pequeña mota dorada en sus ojos oscuros. Así que voy a preguntártelo directamente porque aparentemente necesitas que sea absolutamente clara. ¿Sientes algo por mí? ¿O soy solo yo la que está cayendo perdidamente enamorada? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Todo el aire abandonó mis pulmones. Melanie, me aterroriza esto. Me aterroriza porque nuestros mundos son tan diferentes. Porque eres inteligente, exitosa, hermosa, sofisticada. Y yo soy solo un mecánico de 40 años con un taller pequeño, un pasado lleno de dolor y manos que nunca estarán completamente limpias. No sé si soy suficiente para ti. No sé si alguna vez podré darte el tipo de vida que mereces. No te estoy pidiendo que seas suficiente, respondió con lágrimas en los ojos. Te estoy pidiendo que seas tú.
el hombre que te escondes detrás de la grasa y el trabajo duro, el hombre que tiene miedo de volver a amar porque sabe exactamente cuánto duele perder. Yo también tengo miedo. Máximo, tengo miedo de que esto sea demasiado perfecto, de que sea el destino burlándose de mí, pero estoy dispuesta a arriesgarme tú. No respondí con palabras. Las palabras nunca fueron mi fuerte. Respondí con acciones. La besé, y en ese beso había 10 años de soledad terminando. Había cicatrices sanando. Había futuro naciendo del dolor del pasado. Había 2 almas rotas encontrándose y volviéndose completas. Cuando nos separamos, ambos llorábamos. «Te amo», susurré, sorprendido de escuchar esas palabras salir de mi boca. No sé cuándo pasó, no sé cómo, pero te amo, Melanie, con cada parte rota de mí. Te amo. Yo también te amo, respondió, riendo y llorando al mismo tiempo. Te amo, mecánico, terco y maravilloso. Te amo con todas tus inseguridades, y todos tus miedos y todas tus cicatrices, porque esas cosas te hacen quien eres, y quien eres es el hombre que estaba destinada a encontrar. Nos besamos nuevamente, y en ese momento supe con certeza absoluta que mi vida había cambiado para siempre, que había encontrado mi hogar en los brazos de una mujer que me veía por quien realmente era, que el amor, contra todas las probabilidades, me había encontrado una segunda vez. Pero el camino del amor verdadero nunca es fácil, especialmente cuando 2 mundos tan diferentes intentan unirse. La familia extendida de Melanie no recibió nuestra relación con brazos abiertos. Doña Anabel nos bendijo con todo su corazón, pero los demás, los primos, tíos, sobrinos, no fueron tan comprensivos. Un mes después de nuestro primer beso, Melanie me invitó a una cena familiar. Era su cumpleaños 36 y quería que conociera a todos. Intenté negarme, sabía cómo terminaría, pero ella insistió. «Son mi familia», dijo, «y tú eres el hombre que amo. Necesitan conocerte. Necesitan ver lo que yo veo». La cena fue en un restaurante caro en Santa Fe, un lugar con manteles blancos, vinos de 500 pesos la copa y platos con nombres en francés. Me puse mi mejor traje, que Melanie había insistido en comprarme para la ocasión, pero aún así me sentía como un impostor. La familia de Melanie era exactamente lo que esperaba. Tíos en trajes de diseñador, primas con bolsos que costaban más que mi renta de un año, primos hablando de sus negocios y viajes a Europa, todos educados en universidades privadas, todos moviéndose en círculos de poder. Y luego estaba yo, el mecánico de Agrícola Oriental. Las primeras 2 horas fueron incómodas pero tolerables, conversaciones superficiales, preguntas corteses sobre mi negocio que dejaban claro que consideraban un taller mecánico como algo pintoresco y menor. Pero mantuve la compostura, por Melanie, hasta que llegó el tío Alejandro. Era el hermano mayor de la madre fallecida de Melanie. Fue un empresario de 60 años con cabello plateado perfectamente peinado, traje italiano que probablemente costaba más que mi auto, y esa arrogancia que solo da el dinero heredado. Se había quedado callado durante la cena, observándome con ojos fríos, y entonces, justo cuando servían el postre, atacó. «Dime, Máximo», dijo con voz alta suficiente para que toda la mesa escuchara, «¿qué le ves exactamente a mi sobrina además de su cuenta bancaria?» El silencio cayó como guillotina. Todos dejaron de hablar. Todos se volvieron a mirarnos. Doña Anabel se puso pálida. Melanie abrió la boca, indignada, lista para defender, pero levanté mi mano suavemente, deteniéndola. Miré directamente a los ojos del tío Alejandro y hablé con voz calmada pero firme. «Con todo respeto, señor Alejandro, veo a una mujer que me hace reír cuando estoy triste. Veo a alguien que no tuvo miedo de defender a su abuela. Frente a un supermercado lleno de gente que se burlaba, veo a una persona que llora viendo películas románticas, pero que negocia como experta en las juntas de negocios. Veo a alguien que valora el carácter sobre las apariencias, el corazón sobre el dinero, la bondad sobre el estatus. Me incliné hacia adelante. Veo a una mujer que me mira y ve a un hombre de valor, no a un mecánico pobre, que ve mis manos callosas como señal de trabajo honesto, no de estatus inferior, que ve mi amor por Laura no como un problema, sino como prueba de que sé amar de verdad.
Mi voz se volvió más firme. Veo a la mujer que amo, y si usted solo puede ver cuentas bancarias cuando mira a su sobrina, entonces, francamente, señor, no es a mí a quien debe cuestionarse, es a usted mismo. El tío Alejandro enrojeció de furia, sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. ¿Cómo te atreves a...? Suficiente. Doña Anabel golpeó su copa contra la mesa con fuerza sorprendente. El tintineo del cristal cortó el aire. Alejandro. Su voz anciana resonó con autoridad que no admitía argumentos. Te recuerdo que el padre de este hombre salvó la vida de tu hermana Susana, sin Ernesto Marín. Susana habría muerto con 1 año de edad. No habrías tenido hermana. Melanie no habría nacido. Esta familia literalmente existe gracias al sacrificio de la familia Marín. Se puso de pie apoyándose en la mesa. Así que te sugiero, sobrino, que muestres más respeto. Máximo Marín es más hombre que muchos que se sientan en esta mesa. Tiene honor, tiene dignidad, tiene amor verdadero, y cualquiera que tenga problema con eso, su mirada barrió toda la mesa. Puede irse de mi cumpleaños ahora mismo. Nadie se fue. Pero las miradas cambiaron, algunos con vergüenza, otros con resentimiento que intentaban ocultar. El resto de la cena fue tenso, pero al menos nadie más me atacó abiertamente. Cuando Melanie me llevó a casa esa noche, se disculpó profusamente. Lo siento tanto. Mi tío es un imbécil y... No te disculpes, la interrumpí. Sabíamos que sería difícil, 2 mundos diferentes chocando, pero no me importa lo que piensen, solo me importas tú. Si tú me quieres a tu lado, enfrentaré 1000 cenas incómodas. Me miró con ojos brillantes de lágrimas. Te quiero a mi lado, hoy, mañana, siempre. Y nos besamos bajo las luces de la ciudad. Sabiendo que el camino sería difícil, pero que lo caminaríamos juntos, los meses siguientes fueron prueba de fuego. Decidimos desarrollar el terreno que había heredado, pero no de la manera que los inversionistas sugerían. No queríamos condominios de lujo que solo los ricos pudieran pagar. Queríamos algo significativo. Creamos un proyecto. El Centro Comunitario Ernesto Marín Susana Pérez, un edificio de 4 pisos que incluiría planta baja, talleres de oficios gratuitos para personas de bajos recursos, mecánica, electricidad, plomería, carpintería, primer piso, clínica médica con atención gratuita para adultos mayores, segundo piso, departamentos accesibles para personas mayores de bajos ingresos, 20 unidades pequeñas pero dignas. Tercer piso, oficinas para la Fundación Ernesto Marín Susana Pérez, dedicada a ayudar a personas mayores vulnerables. Melanie puso su experiencia empresarial. Yo aporté mi conocimiento del mundo real, de lo que las personas trabajadoras realmente necesitan. Trabajamos 14 horas al día durante 6 meses. Peleamos con burócratas, negociamos con proveedores, supervisamos cada detalle y en algún punto durante ese proceso, entre reuniones agotadoras y frustraciones compartidas y victorias pequeñas celebradas juntos, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que quería pasar el resto de mi vida con esta mujer, no porque fuera rica o exitosa o hermosa, aunque era todo eso, sino porque cuando estábamos juntos, yo era mi mejor versión. Ella me hacía querer ser mejor, más valiente, más generoso, más abierto, y espero que yo hiciera lo mismo por ella. La inauguración del centro comunitario se programó para 1 año exacto, después de nuestro encuentro en el supermercado. Fue un evento enorme, prensa, políticos locales intentando tomar crédito, inversionistas curiosos, familias de la comunidad emocionadas, pero lo más importante, doña Anabel en primera fila, llorando de felicidad al ver el nombre de su hija y mi padre en el edificio. Cuando llegó el momento de los discursos, Melanie habló primero. Habló sobre justicia social, sobre dar oportunidades, sobre honrar memorias construyendo futuros. Luego me pasó el micrófono, miré al público, cientos de rostros mirándome. Nunca había hablado en público, nunca había sido bueno con las palabras, pero pensé en mi padre, en Laura, en Melanie, en el viaje que me había traído hasta aquí, y hablé desde el corazón. Hace 1 año, comencé con voz que temblaba pero se volvió más firme.
Estaba solo, roto, convencido de que mi vida sería solo trabajo y silencio hasta el día que muriera. Y entonces vi injusticia en un supermercado. Vi a una anciana siendo humillada y decidí actuar. Miré a doña Anabel. No sabía que esa anciana guardaba secretos sobre mi padre. No sabía que su nieta se convertiría en el amor de mi vida. No sabía que ese momento cambiaría absolutamente todo. Miré a Melanie. Aprendí que los actos de bondad crean ondas que viajan a través del tiempo. Mi padre salvó una vida hace 45 años. Esa vida creó otra vida. Y esas vidas me encontraron justo cuando más lo necesitaba. El karma es real. La bondad regresa. El amor encuentra manera. Saqué una cajita de mi bolsillo. El público jadeó. Melanie se puso una mano en la boca. Me arrodillé ahí mismo frente a todos. Melanie Pérez Cruz. Mi voz se quebró, pero continué. Hace un año defendiste a tu abuela de la crueldad del mundo, y en ese momento vi que existían personas como tú, personas que ven más allá de las apariencias, que valoran el carácter sobre el dinero, el corazón sobre el estatus, personas que hacen que este mundo valga la pena. Abrí la cajita, dentro había un anillo sencillo de plata con un pequeño diamante. No era extravagante. Lo compré con mis propios ahorros del taller, sin tocar un peso del terreno o las inversiones compartidas. No puedo ofrecerte lujo que no tengas. No puedo prometerte que nunca tendré grasa debajo de las uñas. No puedo convertirme en el ejecutivo sofisticado que probablemente mereces, pero puedo prometerte que cada día de mi vida te amaré con la misma intensidad que hoy, que defenderé tu felicidad como defendí la dignidad de tu abuela, que construiré contigo un hogar lleno de risas, lágrimas compartidas, trabajo duro y amor verdadero. Me harías el honor de ser mi esposa. Melanie lloraba tan fuerte que no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro perfecto. Se arrodilló conmigo, tomó mi rostro entre sus manos y asintió mientras me besaba. Sí, susurró entre besos y lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Los aplausos explotaron. Doña Anabel lloraba en brazos de una amiga, la gente gritaba, cámaras tomaban fotos, y yo le puse el anillo en el dedo, sabiendo que finalmente, después de 10 años de oscuridad, había encontrado mi luz. La boda se celebró 6 meses después. No fue en un salón de lujo ni en una playa exótica. Fue en el patio del centro comunitario que habíamos construido juntos, rodeados de las personas que realmente importaban. Mis compañeros mecánicos de la zona vinieron, clientes leales, vecinos del edificio donde vivía, empleados de las empresas de Melanie que la amaban genuinamente, familias beneficiadas por la fundación. Y por supuesto, doña Anabel como madrina principal, radiante en su vestido elegante. Melanie eligió un vestido sencillo pero hermoso, sin la ostentación que su familia esperaba. Solo ella, radiante, caminando hacia mí con sonrisa que me quitaba el aliento. Yo usé el traje que habíamos comprado juntos, pero insistí en llevar en el bolsillo un pequeño pañuelo manchado de grasa del overol que usaba el día que nos conocimos. Mi amuleto de buena suerte, mi recordatorio de dónde veníamos. La ceremonia fue hermosa. Intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos. Los míos fueron simples. Melanie, prometo verte siempre. No solo la directora exitosa o la mujer hermosa, sino tu alma, tus miedos, tus sueños, tus cicatrices. Prometo defender tu felicidad con la misma fiereza que defendía a tu abuela. Prometo construir contigo un hogar donde el amor sea el centro. Prometo honrar tu madre y mi padre viviendo con la bondad que ellos nos enseñaron. Y prometo amarte cada día más que el anterior, hasta mi último aliento. Los suyos me hicieron llorar. Máximo, prometo ver siempre tu valor, no medir tu riqueza en dinero, sino en carácter. Prometo honrar tu dolor pasado mientras construimos alegría futura. Prometo ensuciarme las manos a tu lado, literal y figurativamente, construyendo el mundo mejor que ambos soñamos. Prometo recordarte cada día que eres suficiente, que eres más que suficiente, que eres todo, y prometo amarte con cada parte de mí, las rotas y las sanadoras, hasta que la muerte nos separe y más allá. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, el mundo desapareció.
Solo existíamos ella y yo, besándonos mientras todos aplaudían. La fiesta fue alegre, música de banda, comida casera preparada por vecinas del barrio, baile hasta que dolieron los pies, risas hasta que dolieron los estómagos. A medianoche, Melanie y yo nos escapamos al techo del centro comunitario, miramos las luces de la ciudad extenderse infinitamente. «¿Sabes lo que pensaba?», dijo ella, recargada en mi hombro. «¿Qué? Que hace 1 año y medio estaba en ese supermercado comprando vino caro y quesos importados, sola, triste sin saberlo. Y entonces vi a un hombre sucio de grasa defender a una anciana y mi vida cambió para siempre». Me besó suavemente. «Gracias», susurró, «por ser valiente ese día, por defender a mi abuela, por abrirme tu corazón, por amarme a pesar de nuestros mundos diferentes». «No son tan diferentes», respondí. «Al final, todos queremos lo mismo, ser vistos, ser valorados, ser amados por quienes realmente somos». Nos quedamos así, abrazados bajo las estrellas, sabiendo que nuestro camino no había sido fácil, pero había valido cada obstáculo. Han pasado 3 años desde aquella tarde en el supermercado que cambió mi vida para siempre. Doña Anabel Pérez Cruz celebró su 80º cumpleaños rodeada de amor. Su salud mejoró notablemente desde que ya no tiene que preocuparse por el dinero. Vive con nosotros ahora, en una casa hermosa que compramos en Coyoacán, cerca de donde estuvo su antigua casa que se incendió hace tantos años. El círculo se cierra. La Fundación Ernesto Marín Susana Pérez se ha expandido a 5 ubicaciones diferentes en la Ciudad de México. Atendemos a más de 5,000 personas mayores cada mes. Proporcionamos atención médica gratuita, talleres de oficios, actividades recreativas, departamentos accesibles y, lo más importante, dignidad y respeto. Cada persona que ayudamos es un tributo a mi padre y a la madre de Melanie. Mi taller mecánico sigue funcionando, expandí un poco. Contraté 3 empleados jóvenes que enseño como mi padre me enseñó. Pero sigo trabajando con mis manos, sigo ensuciándome de grasa. Porque no trabajo por dinero, trabajo porque amo lo que hago, porque cada motor reparado es un problema resuelto y porque me mantiene conectado con la persona que fui. Con el hombre del que Melanie se enamoró. Melanie sigue siendo directora regional, pero ahora dedica más tiempo a la fundación. Dice que nunca se sintió más realizada profesionalmente que cuando ve la sonrisa de un anciano que recibe atención médica gratuita, o cuando una abuela aprende a usar una computadora en nuestros talleres. Y hay algo más. Hace 6 meses nació Ernesto Susana Marín Pérez, nuestro hijo, nuestro milagro, nombrado en honor a mi padre y la madre de Melanie, el puente entre 2 generaciones, la prueba viviente de que el amor encuentra manera. Nunca pensé que volvería a ser padre, a los 43 años, con un pasado lleno de pérdida. Había aceptado que algunos sueños no eran para mí, pero entonces Melanie me dio la noticia, llorando de felicidad, y mi mundo se expandió nuevamente. Ahora, mientras escribo estas líneas con mi hijo dormido en mis brazos y Melanie descansando después de un día agotador en la fundación, con doña Anabel tejiendo en su mecedora en la sala, con las fotografías de mi padre y Susana sobre la repisa, recordándonos de dónde venimos, sé con certeza absoluta que cada momento de dolor valió la pena, cada año de soledad, cada lágrima derramada, cada noche vacía. Todo fue necesario para traerme hasta aquí, hasta este momento, hasta esta familia que construimos sobre actos de bondad que cruzaron generaciones. A veces, cuando Melanie y yo pasamos frente a ese supermercado, entramos, compramos algunas cosas simbólicas, arroz, frijoles, pan, las mismas cosas que doña Anabel intentaba comprar ese día. Y siempre, si vemos a alguien en dificultades en la caja, pagamos su cuenta, no por reconocimiento, no por gratitud de los demás, sino porque aprendimos que un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar vidas, puede crear ondas que viajan a través del tiempo, puede unir familias que el destino separó, puede cambiar el mundo. Mi nombre es Máximo Marín Santana, tengo 43 años, soy mecánico, esposo, padre, hijo adoptivo de una anciana hermosa, director de una fundación que ayuda a miles, y el hombre más afortunado del mundo.
Y todo porque un día decidí que 43 pesos era un precio pequeño para defender la dignidad de una desconocida. Resultó que esos 43 pesos compraron algo invaluable, un futuro lleno de amor, propósito, familia y redención. Aprendí que el bien que haces regresa multiplicado, que el karma es real, que los actos de bondad nunca se pierden, solo esperan el momento perfecto para florecer. Mi padre Ernesto salvó una vida hace 45 años, sin buscar recompensa. Esa vida creó otra vida, y esas vidas me encontraron, me sanaron, me dieron un propósito más grande que yo mismo. Ahora es mi turno de pasar esa bondad adelante, de enseñarle a mi hijo que el valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, que defender a los vulnerables es siempre correcto, que el amor verdadero ve más allá de las apariencias. Y cuando Ernesto Susana sea mayor, le contaré esta historia. Le diré cómo su abuelo, que nunca conoció, salvó a su otra abuela de un incendio. Cómo 45 años después, su padre defendió a su bisabuela en un supermercado. Cómo esos dos actos de bondad crearon la familia que él ahora tiene. Le enseñaré que en un mundo que a veces parece cruel y oscuro, los actos de bondad son las luces que guían el camino, que el bien que haces nunca se desperdicia, que el amor, contra todas las probabilidades, siempre encuentra manera, y espero que él, cuando sea su turno, continúe esa tradición, que vea injusticia y actúe, que defienda a los vulnerables, que ame sin miedo, porque eso es lo que significa ser un marín, eso es lo que significa ser humano. Esta es mi historia, la historia de cómo 43 pesos y un corazón dispuesto a ver la humanidad en los demás cambiaron absolutamente todo. Y si hay algo que quiero que el mundo sepa es esto: nunca subestimes el poder de un acto de bondad, nunca ignores la injusticia, nunca dejes de defender a los que no pueden defenderse solos, porque nunca sabes cuándo esos 43 pesos que das pueden comprarte un futuro que ni siquiera puedes imaginar. Nunca sabes cuándo defender a una desconocida puede llevarte al amor de tu vida. Nunca sabes cuándo tu bondad hoy puede cambiar el mundo de mañana. Así que sé valiente, sé bondadoso, sé humano, el resto lo arreglará el destino.